puede pasar con mis hijos, ¿cuál podría ser un escenario muy catastrófico? Así que, ¿qué puede pasar? Ok, pues yo creo que como personas tendríamos que ser muy, no encontré la palabra, muy Negligente, no sé. negligentes Ujú. al no darte cuenta, ¿no? Porque pues ya sean niñas, niños o adolescentes o hasta tú como persona, siempre das señales de que algo anda mal, ¿no? Hola, bienvenidos a todos a este nuevo espacio, a este nuevo programa de podcast que es para todos ustedes. Mi nombre es Ada. El día de hoy yo vengo a hablarles de un tema que creo que muchas veces dejamos de lado, que son las voces de los niños, de las niñas, de los adolescentes. Y justo el día de hoy traigo a una invitada que justo es la portavoz de estas personitas. De hecho, el día de hoy tenemos un tema bien interesante. Tenemos el tema de cuando los padres se separan o la pareja se separa, qué es lo que sienten los niños y qué es lo que sienten los adolescentes, aunque no lo digan, ¿no? El tema es específicamente. Y para venir a hablar de este tema, nos acompaña la licenciada Mari Carmen Olivares, la buena Maika, ¿no? Y ella nos viene a hablar precisamente de qué es ese torbellino de emociones, de sentimientos que pasan por la cabecita de estas personas. Pero ella se va a presentar. Maika, háblanos por favor de tu experiencia, en dónde te has desarrollado. ¿Nos puedes hablar un poquito para que la gente te conozca y que sepa por qué vienes tú a hablar precisamente de ese tema? Claro, muchas gracias, Ada. Pues primero que nada, y antes de presentarme, pues muchísimas gracias a ti, a darme pues este espacio, porque bueno, pues sí es muy importante hablar sobre niños y adolescentes, pues qué es lo que sienten, ¿no? Mi nombre es Mari Carmen Olivares, de profesión soy abogada, bueno, estudié la licenciatura en Derecho, tengo una maestría en Administración Pública. He trabajado para el gobierno del Estado de México, también para el gobierno federal. Tengo una certificación en violencia y no discriminación y también una certificación en mediación y conciliación por parte del Poder Judicial del Estado de México. Entre todo este transcurso de mi profesión, he trabajado en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que bueno, precisamente es a donde vamos a aterrizar este tema, ¿no? Tengo estudios de género, he estado, bueno, presté también mis servicios a una asociación de prevención de violencia de género, y bueno, pues este tema lo traigo desde hace como 5 o 6 años aproximadamente. Y bueno, pues siempre he tratado como de ver por la justicia social, derechos humanos, el desarrollo humano. Y bueno, pues el tema que más me gusta pues es niñas, niños y adolescentes. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por aceptar. La verdad es que, como les decía, es nuestra primera invitada y muchas gracias, de un verdad honor de verdad. Ya en unos años que regresemos, ¿no? Sí. Íbamos a decir, ¿te acuerdas cuando fue el primer programa? Y de verdad, muchas gracias. Y justo este espacio surge precisamente de que yo conozco a Maika en una fiesta. Y fue una conversación en el auto, o sea, fue una conversación en el auto de un tema personal. Yo traía un tema y yo lo platiqué y justo puedo decir que de verdad Maika es una conciliadora porque al igual que muchas personas, yo de verdad creía que los niños no sentían o que los niños no se daban cuenta, ¿no? Hablando específicamente de bebés y niños, yo le dije así, como en una plática muy normal, pues a mí no se da cuenta. Y Maika en ese momento fue cuando me dijo, a ver, espera un momento, ellos sí sienten, ellos sí se dan cuenta. Y entonces Maika fue cuando me empezó a explicar toda esa parte emocional, psicosocial, de los niños, y entonces fue cuando dije, ouch, ¿no? Y cuando ella me empieza a explicar, y yo empiezo a comprender, es cuando dije, esto lo tienen que saber todos,
todas las personas que son papás, todas las personas que están a cargo de niños, de niñas, de adolescentes, tienen que saber, así como ella me lo dijo a mí, también lo tienen que saber ustedes. Y es por eso que abrimos este espacio. Y Maika, pues, ¿te parece? ¿Qué te parece si comenzamos? Pues voy a comenzar. Pues con la primera pregunta. Maika, ¿nos puedes decir cómo viven los niños, un bebé, un niño, la separación de sus padres? ¿Cómo es que la viven? Ok, bueno, pues quisiera entrar ya a materia. Todo tiene que ver, bueno, de acuerdo a la edad, a la personalidad de cada niño y la forma en la que tú lo manejes esa separación a ese niño, a esa niña o adolescente. Obviamente sí van a haber muchas emociones. Bueno, quiero aclarar antes de todo, no soy psicóloga, sin embargo, bueno, pues en este trabajo que tuve en Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, pues me llevo a la experiencia es la que te forja, ¿no? No soy psicóloga, sin embargo, pues te digo, o sea, mi actividad pues me permite a lo mejor pues visibilizar este tipo pues este tema, ¿no? Claro. Bueno, el segundo es pues las emociones que ellos pues vienen sintiendo, pues es tristeza, enojo, frustración, porque dicen, bueno, mis papás se están peleando por mí, ¿no? Okay. Se están peleando por mí, o yo soy el motivo de la discusión de mis papás. Después de esto, bueno, pues ellos entran en confusión, porque si bien es cierto, hay edades en las que a lo mejor los niños no procesan una información como una separación, o no lo saben procesar, no saben qué es lo que sucede, qué es lo que va a pasar después de, o sea, no saben cómo asimilarlo. Sin embargo, hay síntomas, hay situaciones que a lo mejor ellos pues lo van a lo mejor somatizando por pues sí, o sea, alguna enfermedad o alguna situación de que pues empiezan a llamar la atención. Y es por eso que llegan como a confundirse, ¿no? No saben a lo mejor cómo, pues sí, o sea, cómo expresar. Okay. Después, bueno, vienen los cambios de rutina, bueno, porque o sea, empiezan a ver que hay dos casas. Dos casas. Ahora ya un fin de semana con su papá, un fin de semana con su mamá. Exactamente. Okay. Entonces no saben cómo procesar esa parte, ¿no? O sea, el cambio de rutina pues es muy, muy difícil también para ellos. Empiezan pues las mudanzas, o sea, empieza que ya no voy a ver a mi papá, ya no voy a ver a mi mamá, porque bueno, también hay que ver esa parte, ¿no? También empiezan los cambios de escuela, situaciones de cambio de escuela, los horarios, o sea, los horarios ya, que si te despiertas más temprano, que si te despiertas tarde, o sea, empiezan a ver como hay un tipo de cambios en sus actividades, exactamente. Todo esto que te platico viene porque pues sí hay un cambio, o sea, sus comportamientos empiezan pues a ser diferentes, ¿no? Empiezan los problemas en la escuela si no está bien, si la comunicación, bueno, todo esto se basa en una comunicación. Si tú no le comunicas bien a tus hijos, ¿qué está pasando? Okay. ¿Cómo está pasando y por qué está pasando? Pues obviamente empieza toda esta situación, ¿no? Es por eso que hay que nosotros como adultos, pues sabérselos manejar. ¿Por qué? Porque pues empiezan los problemas en la escuela, los niños empiezan a retraerse, empiezan a ser rebeldes, si es que no se lo manejas de la manera más adecuada. También hay situaciones en el cambio del sueño, por ejemplo. También hay situaciones como en cambio de alimentación. Tenemos que estar nosotros como bien pendientes de esta situación. Si es que tú como adulto que eres responsable de ese problema, no lo sabes comunicar. Okay. Así es. Oye, Maika, por ejemplo, ¿qué pasa cuando, o sea, eso es cuando a lo mejor puedo darme cuenta, ¿no? A veces en una situación legal,
de por sí tú ya estás lidiando con la separación, ¿no? O sea, Claro. no es fácil, o sea, para los padres, para la pareja, ya es también un cambio que a veces sí, como, si tú como adulto no lo sabes procesar, ¿cómo lo va a procesar un niño? ¿Cómo lo va a procesar un pequeño, ¿no? Pero a veces puedo darme cuenta si mi hijo está siendo rebelde, si no hace caso, si académicamente le está yendo mal, pero cuando no, o sea, cuando no hay síntomas, cuando no dan señales, o sea, me debo preocupar más, o sea, porque Claro. al final, digo, por muy natural que pueda ser una separación y a lo mejor, y desafortunado y tristemente, pues vayan en aumento los divorcios, ¿no? Y digo, no es algo, es algo que pues está pasando, ¿no? Pero, ¿cómo me doy cuenta? O sea, ¿qué hago? ¿O cómo puedo proteger? Siempre, mira, siempre, o sea, tú me estás hablando de no dan señales, claro, siempre van a dar señales. O sea, cuando un niño normal, bueno, en una normalidad, Ujú. pues está, es feliz, o sea, tú lo ves, ¿no? Sí. Y si de repente ya no es feliz, pues te das cuenta. Si a lo mejor es al contrario, un niño que es muy retraído, a lo Ujú. mejor es muy, ¿cómo te explico? O sea, que es muy introvertido Ajá. y de repente empieza a tener cambios, o sea, Más social. sí, o ok. sea, eso también es una señal, o sea, siempre hay señales que, o sea, que tú como mamá o como papá que siempre, bueno, que Ujú. conoces a tus hijos, tú sabes que hay algo o algo que está sucediendo ahí. Claro. Así No, es. y sabes algo, fíjate, y yo empecé así, como lo dije al principio, la verdad es que es algo que nos han enseñado, ¿no? A veces yo creo que es muy delgada la línea entre hijo, o sea, entre que eduques a tus hijos, ¿no? Ya sabes, cuando estás hablando y llega el chiquillo y te quiere decir algo y le dices, Espérate. no, porque estoy hablando con un adulto, no te metas. Y entonces dejas al niño o lo dejas así de lado y quizás lo que te iba a decir es algo muy importante. Lo que tú me comentabas antes de empezar a grabar este episodio, me comentabas que es una cultura de adultos. Ahorita puedes decirlo un poquito más a ellos. ¿Cómo dije? Adultocentrista. Adultocentrista. Ahorita ella les va a explicar, ¿no? Ella es la experta, pero creo que estamos, no sé si es nuestra sociedad, yo no sé si solo sea México, no sé, pero regularmente creo que no tenemos la cultura de validar las emociones de los niños, ¿no? O sea, si tú cállate, tú no te metas, tú no opines, pero al final, ¿en qué momento le vas a dar voto a los niños? O sea, ¿en qué momento ellos van a poder participar o van a poder opinar? Y aquí, ahora sí, nos puedes platicar eso justo que acabas de decir, por favor. Bueno, te lo expliqué en otras palabras, pero bueno, si tenemos, bueno, nuestra cultura, nuestra sociedad, sí es muy adultocentrista. ¿Qué es esto? Que nosotros pensamos en nosotros mismos como adultos y priorizamos nuestras necesidades antes que las necesidades de los niños. O bueno, niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y decimos, es que yo busco lo mejor para ti, siento que a lo mejor para el niño no es lo que él quiere, no es lo que él requiere en ese momento, ¿no? Eso es la cultura del adultocentrismo. Y generalmente en México se da mucho eso. O sea, generalmente. Y me viene ahorita a la cabeza, bueno, no sé si en algún momento viste la película de Matilda. Claro, sí, Ajá. por supuesto. Ahí, o sea, esa es la clara idea y el claro ejemplo de cómo es una persona adultocentrista. O sea, la niña no la dejaban, o sea, Matilda no la dejaban ser, porque decían, yo soy tu papá, yo soy el adulto y vas a hacer lo que yo diga. Porque ¿no? lo digo yo, ¿no? Exactamente. Okay. Entonces, ese ejemplo es como el mejor ejemplo como para decir qué es el adultocentrismo. Ok, de acuerdo, ¿no? Bueno, es que me dejaste, o sea, aún más, pero vaya, esto pasa con los niños, ¿no? Y entonces, imagínate, si ya llevas arrastrando esta parte con los niños, ¿qué pasa? Llega el niño, ya están a ser puberto, después adolescente, y si no lo llevaste bien de niño, digo, al final no nos enseñan a ser papás, ¿no? Digo, no hay bueno, sí hay escuelas para papás, digo, a lo mejor no es como que haya mucho, a lo mejor no es como que vayamos mucho, pero... No se tiene la cultura. No tenemos, ¿no? Pero y aparte, o sea, digo, si tú sabes o si hay programas, invítanos a ellos para que vayan, porque invítame a mí, porque yo también, o sea,
creo que es importante que nos eduquemos, ¿no? Sí, Porque sí, los niños nos necesitan, o sea, nuestra infancia nos necesita, ¿no? Sí, claro. Sí hay escuela para padres y esto bueno, cada municipio del Estado de México al menos tiene un programa que se llama así, Escuela para Padres. Y bueno, cuando algún juez, en este caso bueno, algún tribunal de lo familiar, pues manda a los papás pues porque no se ponen de acuerdo, entonces cuando los mandan a escuela para padres, o sea, sí existe la escuela para padres. Oye, pero antes o sea, no, o sea, imagínate qué ideal sería que fuera antes de que llegara hasta, no te pones de acuerdo, pues vas a escuela para padres, o sea, que no tuviéramos la necesidad de llegar hasta ahí, ¿no? O sea, que nosotros nos pudiéramos educar, pero a lo que iba, ya son los niños, bueno, ya pasan de niños, pasan a pubertos, los niños, bueno, como ya lo dijiste, ¿no? Pues, ¿cómo? Lo dijiste, sintomatizan, Sí. ¿no? Esta Sí, porque parte, no lo pueden expresar, o sea, de manera emocional a lo mejor no lo expresan, pero sí lo expresan de manera física. Ok, ahora, ¿cómo lo vive un adolescente? O sea, si ya el niño de por sí, ¿cómo lo vive? ¿Cómo vive la separación de los papás o de la pareja de un adolescente? ¿Cómo Claro, lo vive? sí es muy diferente porque, bueno, los niños a lo mejor de 0 a 8 o 10 años, pues sí lo viven de manera diferente, que es como ya lo expuse anteriormente. Los adolescentes o preadolescentes que empiezan a partir de los 10, 11, 12 años hasta los 17, bueno, pues sabemos que de manera a lo mejor fisiológica o física, pues están pasando por un proceso, ¿no? Sí, claro. O sea, hay un proceso ahí físico. Ni tú te aguantas, ¿no? Así. Exactamente, o sea, o sea, no sabes ni qué onda, ¿no? Con tu vida, Okay, primero. Esto, Ajá. Y que, bueno, emocionalmente, pues también hay otras partes, ¿no? Porque pues empiezas a ver que hay, pues, otras cosas en tu vida, ¿no? Y aparte, o sea, que hay una situación de un cambio pues, cerebral, ¿no? O sea, hay química en tu cerebro y que, bueno, pues estos cambios son un problema. O sea, para una persona, un adolescente, un preadolescente, pues es un problema, ¿no? Y imagínate que le agregas otro problema. No. Sí, o sea, un problema. Mi estructura, o sea, como mi estructura, exactamente, todo lo que conocía, se cae, se rompe, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, se supone que tu familia es tu papá, tu mamá, y se supone que eso tendría que ser tu lugar seguro, ¿no? Sí. Cuando tu lugar seguro ya no es tu mamá y ya no es tu papá en conjunto, pues ahí es cuando vienen pues, otros problemas, ¿no? Este tema con los adolescentes sí es muy difícil, muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen una capacidad de comprensión diferente a un niño. Su comprensión, a lo mejor en cuestión de emociones, pues ya sus emociones ya comprenden a lo mejor las emociones más complicadas, más complejas. Los niños no. O sea, los niños, pues si están enojados, pues se enojan y lloran y berrean y hacen berrinche y todo lo que quieras. Pero un adolescente no, o sea, un adolescente ya lo comprende, ya sabe que hacer berrinche, pues no le sale, ¿no? Porque pues, no es como, ay, hago berrinche a mis 13, 14 años, pues te vas a ver mal, ¿no? Entonces ellos ya tienen como una capacidad de comprensión diferente. Aquí también tienes que hablar, que ser claro y que ser sincero, ¿por qué? Porque pues ellos ya saben que show. O sea, ellos ya saben, mamá, papá, se están divorciando por tal motivo, por tal situación, ya lo saben, o sea, ya lo comprenden. Sí hay una situación a lo mejor de rebeldía, pueden ser rebeldes, o se puede disparar la rebeldía. ¿Por qué? Porque pues tú no sabes, como, bueno, o sea, hay cuestiones de, me tengo que ir con mi papá, me tengo que ir con mi mamá, ¿por qué me hacen esto a mí? Si ves que se están peleando sobre ustedes, ¿no? Ay, qué duro, ¿no? O sea, qué duro. Sí, es muy difícil, pero bueno, solamente hay que estar atentos pues a estas situaciones de comportamiento, ¿no? O sea, de que si son retraídos, porque estás siendo más retraído, claro. Si estás siendo rebelde, porque pues estás siendo rebelde, pero creo y siento que todo está en la forma de cómo lo comunicas. Y tú en tu experiencia, digo, yo hablo desde lo que a mí me pasó como padre de familia, claro. ¿no? Pero por ejemplo, tú en tu experiencia trabajando con papás, trabajando con niños, con adolescentes, digo,
desafortunadamente, y es algo que se da todos los días, lo que yo te decía, luego según una investigación, estaba leyendo que de 100 matrimonios, 33 terminan en divorcio, o sea, y esto se ha aplicado desde el 2010, o sea, es lo que estaba viendo, y pues digo, cada vez va en aumento, desafortunadamente. Y por un lado, pues digo, al final es algo que se está viviendo, pero ¿tú qué llegaste a vivir? Por ejemplo, ahí en la Procuraduría, lo que tú viste, o sea, ¿qué errores como padres, qué errores llegamos a cometer? O sea, cuando estás peleando que por la custodia, que si la pensión, que si yo tengo la razón, ¿no? Ese ya de por sí es un error, ¿no? Pero tú lo que llegaste a ver ahí, o sea, ¿qué es lo que tú no les recomiendas a los papás? O sea, no que sí recomiendas, ¿qué es lo que no recomiendas, no? Porque al final, mira, yo sé que al final, los juzgados, al final, los abogados dicen que están velando por los derechos y por el bienestar del niño, del interés de los niños, ¿no? Pero pues luego ya en la práctica se ven otras cosas, ¿no? Ya se ve que no están velando por los intereses, es saber quién gana, sí, pues ahora yo pago más abogado, sí, pues ahora vas a ver, ¿no? Y vas a ver ahora y todo esto, ¿no? Entonces, en tu experiencia, y viendo por este bienestar de los pequeños, ¿qué es lo que no deberíamos de hacer? Y Maika, ya tocando el tema de los adolescentes, como ya nos explicabas, y lo que decíamos hace rato, ¿no? Que ellos ya entienden un poquito más todo el tema de la separación, digo, y aunque lo entiendan, eso no quiere decir que tengan a lo mejor la suficiente madurez para poder afrontarlo, ¿no? Entonces, ante esto, a veces pueden tener un lazo más fuerte con papá, un lazo más fuerte con mamá. ¿Qué pasa si existe alguna lealtad entre, a lo mejor yo me quedo con mamá, con mi papá, y a lo mejor el juez o me están diciendo que me tengo que quedar en un lugar que yo no quiero, o a lo mejor cómo siento, como adolescente, cómo pueden vivir el que a lo mejor no sentirse mal porque están traicionando a uno o a otro. Ahí en ese sentido pasa, ¿es común que pase esto? Ok, sí es muy común y es más común de lo que tú crees. Okay. Te voy a dar dos respuestas. Uh-huh. La primera va encaminada pues al sentido humanista o al sentido humano, y la segunda pues al sentido jurídico. La del sentido humano es ¿por qué mamá, por qué papá Uh-huh. me pones a decidir entre tú y entre mi mamá o mi papá? ¿No? O sea, no tendría por qué suceder eso, no tendría por qué haber una disputa, en este caso por los problemas de los adultos, ¿no? Esa sería la primera respuesta. Okay. O sea, la primera respuesta sería ¿por qué me quieres? O sea, poner a pelear o más bien a decidir okay. Entre uno o el otro, ¿no? O sea, eso no tendría por qué suceder. Pero bueno, pues sabemos que sí sucede. Sí. Sí. Porque, pues bueno, ya la plática que hemos pues llevado en el transcurso de estos minutos, pues sí es como complicado. La pregunta, la respuesta en cuestión jurídica, y bueno, hace ratito pues lo nombraste, ¿no? O sea, una madurez emocional. Quisiera hablar y quisiera ahondar un poco sobre el tema de la madurez emocional. Okay. En la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes existe una figura. Okay. Esta figura se llama autonomía progresiva. Esta autonomía progresiva es el derecho, pues el derecho de decidir, o sea, en términos como más amplios, es el derecho a decidir de una niña, niño o adolescente. Este es un principio legal, es un principio legal y un principio social que, bueno, se ha tomado en consideración en estos años. Okay. Esta autonomía tiene que ver con muchas vertientes. Ajá. La primera, bueno, pues es un proceso gradual. Este proceso gradual, bueno, a lo que voy es que quiero que entiendan qué es autonomía para poder responderte la pregunta.
Esta autonomía es un proceso gradual que no se da de la noche a la mañana, o sea, es pasito a pasito, poco a poco, y o sea, porque un niño a lo mejor de 0 años o de 1 año no va a decidir lo mismo que cuando tenga 5 o que cuando tenga 12 o que cuando tenga 17, ¿no? O sea, son diferentes etapas y diferentes maduraciones. Después de esto viene, bueno, a partir de esta autonomía progresiva, viene el reconocimiento de derechos, que esta Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, pues como su nombre lo dice, es un reconocimiento de derechos. ¿Por qué? Porque las niñas, niños y adolescentes no son objeto de derecho, y nunca lo han sido, sino que son sujetos de derecho. ¿Por qué? Porque los niños, niñas o adolescentes, pues como su nombre lo dice, no son objetos, son sujetos, son personitas, que aunque a lo mejor no tengan una capacidad, capacidad a lo mejor jurídica, pues sí son personas pensantes, ¿no? Son personas que sienten, son personas que ahí están, ¿no? Sí. Y que a lo mejor, pues, o sea, tú en tu cuestión de estarte peleando, pues no les tomas importancia, ¿no? Pero sí, o sea, estas niñas, niños y adolescentes, pues tienen reconocidos sus derechos. Después de esto viene la responsabilidad parental. La responsabilidad parental, pues es la guía, ¿no? O sea, tú como persona cuidadora o como papá o como mamá o simplemente progenitores, pues tú tienes que ir como dando la pauta de qué es lo que pueden, qué es lo que pueden decidir o no pueden decidir. Después de esto, y este es como el más importante de esta autonomía progresiva, es el interés superior de la niñez. Este interés superior de la niñez es el que en cualquier juzgado familiar, pues siempre va a estar presente y siempre va a estar como cuidando esa parte de los niños, ¿no? ¿Qué es el interés superior de la niñez? Es la decisión que involucra a una niña, niño o adolescente para poder tomar decisiones. En base a esta autonomía progresiva que ya te expliqué paso a paso. Es como un ejemplo, ¿no? Un bebé que empieza a comer, a los 6, 7 meses empiezan como a degustar, y pues tú le das zanahoria, ¿no? Y pues el niño te la rechaza, o el bebecito te la rechaza, pues porque ella está decidiendo, ¿no? O sea, en ese momento, pues el bebé, que a lo mejor no tiene una madurez mental, pero sí tiene una madurez de poder decir, esto no me gusta, ¿no? O a lo mejor ya estoy llena. O sea, esa es como el claro ejemplo de la madurez mental que puede tener un bebé y puede tener al paso del tiempo, ¿no? O sea, ese es como lo que ellos decidan, lo que ellos quieran y lo que ellos piensen, de acuerdo a lo que están sintiendo en ese momento. Ese es el interés superior de la niña. Qué interesante, y gracias por ponerlo así en esas palabras, porque si no, ¿cómo lo entendemos, no? O sea, que ahora ya entendemos que la autonomía, ¿cómo es la autonomía progresiva? Así es. Después de eso, pues viene la participación activa. La participación activa es lo que en los juzgados lo toman en cuenta, que es la capacidad de tomar decisiones, ¿no? O sea, de acuerdo a esa autonomía progresiva y el interés superior de la niñez. Para responderte a tu pregunta de qué es lo que pasa cuando, o sea, te ponen a decidir entre uno y otro, pues en juzgados obviamente hay mecanismos para que pues estos niños y adolescentes puedan decidir. Si a lo mejor hay alguna situación de violencia o una situación que vulnera algún derecho de estos niños, pues estos niños puedan decidir de acuerdo a esa autonomía progresiva. ¿Por qué? Porque pues ya tienen la capacidad de decir si quiero o no quiero. Perdón que te interrumpa ahí, sí, o sea, a lo mejor lo estamos obviando, pero, o sea, por ejemplo, este tipo de figuras a las que te refieres, quiero pensar que son psicólogos, abogados, o sea, tiene que pasar como cierto proceso
Claro. porque no sé, a lo mejor cómo saber si ese niño o niña no está inducido por el papá, por la mamá o así. ¿no? Ese O es sea, un tema que, o sea, que ok. sí voy a tomar y voy a retomar a lo mejor en la siguiente, en la siguiente pregunta, pero sí, perfecto. sí, sí es como un tema, pues es un poco, sí se comprende y sí es como fácil de digerir, así como a lo mejor lo estoy explicando, pero sí, sí es un tema que hoy se voy a retomar. Más adelante, ok. Sí, es que más como ella adelante. nos decía, es una persona muy estructurada, todo lo contrario a mí, pero ahorita vamos al punto. Voy entonces a seguir con la Sí, otra claro, pregunta claro, y ahorita claro. me dices, porque no se queda ahí ahorita en el aire Sí, la pregunta, sí, está pero bien. Maika, tú me mencionabas, esto es algo muy interesante de tu currículum y lo voy a retomar. Mira, dice, bueno, es que eres mediadora y conciliadora con perspectiva de infancia. Y dices que este título, bueno, está otorgado por el Poder Judicial Estatal, ¿no? Así es. Entonces, bueno, quiero tocar esto porque, o sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo lo usas? ¿Hay algún ejemplo, por ejemplo, cuando hay una situación en juzgados o ya en situaciones que tú has vivido? ¿Nos podrías compartir algún ejemplo? Digo, obviamente no vamos a decir nombres, ¿no? Sí, De claro. la familia tal, ¿no? Pero, ¿qué pasó? O sea, ¿qué situación hubo y cómo lo manejaste? ¿O cuál es tu función como conciliadora? Ok, bueno, voy a recalcar esta parte. Yo ya no trabajo en Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Ya mi enfoque laboral ahorita es diferente. Sin embargo, bueno, pues sigo teniendo pues esa certificación. Y bueno, cuando estaba laborando en esta Procuraduría, pues nos llegaron muchos casos, ¿no? O sea, muchos, infinitos. Algo que te haya marcado así que tú digas. Sí, claro, o sea, sí. Bueno, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes tiene otra figura, una figura legal que es un convenio de buenos cuidados. Ok. Bueno, esta figura legal se da cuando hay un conflicto entre los papás y los papás, bueno, pues no se pueden poner de acuerdo y bueno, pues entra Procuraduría, ¿no? Okay. Esta figura que te comento del convenio de buenos cuidados sucede, y sí te voy a contar una historia que a mí me sucedió, o de la que ahorita se me viene a la mente. Pues era una pareja, ¿no? O sea, una pareja que pues no se ponían de acuerdo. O sea, de verdad no se ponían de acuerdo y a veces, o sea, de verdad, o sea, los papás así literal se agarraban del chongo cada que podían. Cada que podían. El señor, bueno, pues era un comerciante, la señora era ama de casa, tenían 2 niños pequeños, o sea, pequeños me refiero a la niña tenía escasos 4 o 5 años y el niño tenía entre 6 y 7 años. Okay. Estos niños, pues se los estaban disputando, pero, bueno, la pareja, o sea, el matrimonio, estaba en conflicto siempre, ¿no? Pero estaba en conflicto y aparte ellos tampoco decidían qué era lo que iban a hacer con su vida sentimental, amorosa y de pareja, ¿no? O sea, a veces estaban juntos por una temporada, se peleaban, la señora se llevaba a los niños, luego él los buscaba y la señora volvía a regresar y así se la llevaron como 3 o 4 años. No, pues no. O sea, sí, y era un conflicto emocional para los niños tremendo. ¿Por qué? Porque los niños, cuando vivían con la mamá o en el periodo en el que estaban con la mamá, pues ellos vivían en una zona rural. Y los abuelitos, o sea, la mamá de estos niños, pues se los dejaba a cargo de los abuelitos maternos. Y luego, pues los abuelitos no le tenían como mucho cuidado a los niños. Okay. Había conflictos y esto generaba otros conflictos. Bueno, el tema es que había situaciones ahí generaba violencia, ¿no? Okay. Entonces, cuando el papá se da cuenta, decide llevárselos. O sea, no le dice a la mamá, se los lleva. Okay. Ajá, se los lleva o los sustrae del domicilio de la mamá, se los lleva
y les dice, pues yo me los llevo, ¿no? Y entonces la mamá levanta una denuncia, pues no, o sea, no hay como ahí tema de, bueno, más bien empieza como el tema de son míos, son nuestros, qué onda, ¿no? Bueno, el caso es de que el tema llega a Procuraduría, entonces nosotros, bueno, en ese tiempo en el que yo estaba, pues hacemos la visita al domicilio y nos damos cuenta nos percatamos como equipo multidisciplinario de que hay muchas deficiencias, ¿no? ¿En casa de la mamá? Del papá. Del papá. Okay. Ajá. O sea, aparte de lo que pasaba con la mamá, también con papá de otro tema. Sí. Okay. Pues el papá era el consentidor, no habían límites. Ok, permisivo. Era muy permisivo, exactamente, no habían límites. Los abuelitos eran los consentidores, que si la niña quería comer hamburguesas, pues comían hamburguesas, porque la niña quería hamburguesas. Ya empezaban como otros temas, ¿no? Entonces, no recuerdo por qué llegué al tema Procuraduría, entonces te digo que empezamos a ver y a observar este tipo de situaciones y decidimos como equipo multidisciplinario que los niños no se iban a quedar pues ni con uno ni con otro. Y es lo que te digo, que volvemos al tema de la red de apoyo. Los niños se quedan con los abuelitos, se hace un convenio de buenos cuidados. ¿Con abuelitos paternos o maternos? Paternos. Ajá, sí, porque los abuelitos maternos no cumplieron con las especificaciones que a lo mejor la ley te marca, ¿no? Porque pues no pasaron a lo mejor en el trabajo social, cuestiones psicológicas, o sea, pruebas, porque se les hacen pruebas para que tú puedas estar apto para cuidar, para ser cuidador. Okay. Bueno, el caso es de que sí, no hubo ahí como más bien hubo ahí un tema pues con la pareja, los abuelitos se quedan como redes de apoyo y se firma un convenio de buenos cuidados. Okay. Este convenio de buenos cuidados es la parte de la conciliación que te comento. Okay. Porque es como un contrato, bueno, no un contrato, es un convenio. Un convenio. Y este convenio pues tiene alcance legal. Lo firma Procuraduría, la Procuraduría es una institución administrativa, sin embargo, tiene alcance jurídico. O sea que si tú lo llevas a lo mejor a juzgado, pues juzgado te lo va a reconocer porque pues la Procuraduría está certificada, bueno, tiene personal certificado, en este caso yo fui una de ellas, en las que era mediadora y conciliadora, y es por eso que pues nosotros conciliábamos en esa parte, o sea, en la cuestión de papá, mamá no lo puede cuidar, bueno, pues entonces va a entrar en la red de apoyo. Entonces la red de apoyo era la que pues, entraba ahí y nosotros como mediadores y conciliadores, pues llegábamos a ese punto para poder mediar y conciliar. Y a los papás, pues obviamente los mandamos a escuela para padres y los mandamos obviamente a terapia para que pues ellos pudieran tener las herramientas para poder cuidar a sus hijos, porque en ese momento ninguno de los dos estaba apto para poder hacerse cargo de los dos, porque pues los señores se la vivían del chongo, ¿no? Entonces, siempre cuidando pues este interés superior de la niña. Y al final ya no supimos que, o sea, los mandaron a terapia, o sea, ellos, los mandaron ellos a escuela para padres, pero ya no supimos después qué pasó. Sí, supimos, bueno, los señores cumplieron con su etapa de ir a terapia, cumplieron con el curso de escuela para padres, y bueno, pues una vez que ellos terminan, se les vuelven a hacer exámenes para ver si ya están aptos. Y hasta esa parte nos quedamos. Pero bueno, pues eso es parte de lo que hace una procuraduría y lo que hacemos mediador y conciliador. Y fíjate, Maika, o sea, la verdad es que debe ser, o sea, y yo creo que a lo mejor es más como, digo, tú lo viviste, pero el no ponerte de acuerdo, que alguien que tenga que venir un juez, tenga que venir alguien a tomar decisiones por ti, porque claramente no te puedes organizar como papá, como mamá, y que alguien venga y te diga, sabes que tienes que hacer esto, pero al final, bueno, pues para eso existen esas instancias, ¿no? Y qué bueno que existan, porque si no, pues
hay como los semáforos, ¿no? Cada quien hace lo que quiere y entonces ahí es cuando pasan cosas, ¿no? Entonces, qué interesante caso y seguramente como ese yo creo que tienes muchísimos más, pero a mí, y me gustaría preguntarte y seguramente ellos también quieren saber, en un escenario catastrófico, así a lo mejor que sí soy un padre que estoy muy absorto en mí, en lo que me está pasando a mí, en que me está doliendo a mí, ¿no? Que yo quiero ganar y que yo no me doy cuenta, o a lo mejor, no sé, o sea, estoy tan con ese velo de no sé qué está pasando y tal vez no me doy cuenta de lo que pueda pasar con mis hijos. ¿Cuál podría ser un escenario muy catastrófico así que puede pasar? Ok, pues yo creo que como personas tendríamos que ser muy, no encontré la palabra, muy negligentes al no darte cuenta, ¿no? Porque pues ya sean niñas, niños o adolescentes o hasta tú como persona, siempre das señales de que algo anda mal, ¿no? Si en caso de que pues sí, o sea, no te pudieras dar cuenta, pues el escenario catastrófico podría ser pues que una persona se desviva. Ok, estamos hablando de algo muy importante. Sí, claro, porque pues imagínate la emoción contenida de una niña, de un niño o adolescente, que bueno, pues se da más en adolescentes, ¿no? O sea, o sea, este tipo de situación. A lo mejor cuestiones como de cutting, en adolescentes, porque pues te digo, o sea, la parte de la adolescencia es como más difícil de controlar, pues en un niño, en una niña, niño o adolescente, pues cuestiones de conducta, ¿no? O sea, que tengas como esa parte de la conducta. Pero sí tendrías que ser como muy, muy negligente, como para que no te pudieras, tú como adulto, como tú como papá o como mamá, que pues no te dieras cuenta de que algo malo está sucediendo en tus hijos. Ok. Y yo voy a tomar este momento, porque es así, y como lo dijimos al principio del programa, yo agradezco mucho la situación que nos puso el día de hoy aquí, porque Sí. la verdad es que el hecho de que yo te haya conocido, ella sin ni siquiera tener la intención, ¿no? No, sin conocerte también Sí, y aparte, sin ¿no? conocerme, ¿no? Yo estaba en ese momento pasando por un momento así, uno de estos momentos, y la verdad es que para ese tiempo, o sea, para ese tiempo, pues sí, mi bebé estaba pasando un tema, pero yo no o sea, no es que no me diera cuenta, vaya, pero yo nunca, No lo supiste gestionar. no pensé que era precisamente por la separación, por todo lo que estaba sucediendo justo en ese momento, ¿no? Entonces, cuando yo te cuento, cuando yo me abrí con Maika y le dije, es que está pasando esto, ella me dijo, oye, ¿y no has pensado que sea por esta razón? O sea, es por la separación, tal vez extraña a su papá, ¿no? Y entonces fue cuando o sea, fue así como, ¡pum!, un cristalazo así de, ok. Y sí, y Maika me lo dijo, en ese momento cometimos un error que cometen la mayoría de los papás, el estar peleando, ¿no? El no Una de las ponerse de cosas más, acuerdo. el no ponernos de acuerdo, yo quiero ganar, bueno, yo voy a ganar y no estábamos viendo esa parte, pero no porque no quieras, ¿no? Sino porque tal vez nadie te dice. Y Maika me dijo, oye, y eso nunca se me va a olvidar. O sea, ella me dijo, ¿por qué no? Porque en cuanto tengas oportunidad, háblalo, búscalo, háblalo. Y yo le dije, es que no, eso no es posible, porque no se presta, ¿no? Porque aparte no es que yo no quisiera, digo, también quiero que no piensen que yo no soy una persona que se presta a hablar, ¿no? Pero yo le dije, es que no se puede, ¿no? Entonces ella me dijo, en cuanto tengas la oportunidad, háblalo, ¿no? O sea, platíquenlo por el bienestar del bebé. Y afortunadamente hoy es otra historia, hoy ya podemos decir que ya se avanzó, entendí lo que ella me vino a enseñar y precisamente por eso es que se hizo este espacio, porque así como yo lo entendí, así como así a mí me hacía falta, creo que pues el que ustedes tengan esta información y estas herramientas,
pues yo se las comparto, ella se las comparte y de verdad muchas gracias y ojalá que esta información le pueda llegar a mucha gente y que lejos de estarnos peleando, de ser una lucha de poderes, podamos pues llegar al diálogo, a la conversación, al bienestar superior del menor, ¿no? Al interés superior de la niñez. Sí. ¿no? Interés superior de la niñez. de la niñez. O sea, de verdad, el voltear a ver a nuestros hijos y decir, ¿qué le está pasando? ¿Por qué? ¿Qué puedo hacer? Y dicho esto, Maika, ya para cerrar, dos preguntas. La primera, digo, yo lo acabo de mencionar, digo, eso fue lo que a mí me pasó, pero ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos, o sea, los progenitores, pues en esta lucha? Esa sería una. Y la última, ¿qué le recomiendas a la gente para cuidar las emociones de los niños, de las niñas y los adolescentes? Ok, sí voy a dar mi conclusión al final de esta última intervención. Pues sí hay errores que los papás, los progenitores, la mamá o el papá o como les quieras llamar, pues siempre cometen, ¿no? Una de ellas es la manipulación. Esta manipulación, bueno, tiene una figura legal que se llama alineación parental, que era lo que te estaba comentando que iba a retomar en esta última pregunta. Sí, son cuestiones muy negativas, una de ellas, bueno, te lo voy a ir así como desglosando. Un error o un primer error sería pues priorizar tu interés, ¿no? O sea, tu interés sobre pues, los niños, ¿no? Segundo es utilizar información falsa o manipulación. O sea, esto quiere decir que tú vayas con el juez o vayas a levantar una denuncia, pues con hechos falsos, ¿no? O sea, de que a lo mejor le pegó, a lo mejor se cayó y no se dio cuenta, un sinfín, ¿no? Que esto y ya sí, común, ¿no? sí, siempre, vamos a decir las cosas como sí. son. Eso pasa todos los días, ¿no? Yo creo que hasta los jueces ya se la saben, ¿no? O sea, lo que hace el papá, lo que hace la mamá, o sea, todas las mentiras que se pueden incurrir, ¿no? Así no lo hagan, de verdad, no lo sí, hagan. No lo hagan. A quienes están perjudicando es a los niños. Perdóname que te No, está bien. También otro, pues, que va dentro de esta parte, es exagerar en el problema, ¿no? Sí. O sea, si a lo mejor es algo chiquito, pues lo queremos hacer grande, ¿no? Otro, pues, es también dañar la credibilidad, a lo mejor de papá o de mamá, ¿no? Esto, pues, los niños lo saben, lo entienden, o sea, sí saben a lo que los adultos queremos llegar, ¿no? Y bueno, nosotros también pues utilizamos esa parte, ¿no? Pues sí, para manipular algún hecho. Y también, bueno, es importante hablar sobre este aspecto de la manipulación, la figura de la alineación parental. La alineación parental no está tipificado, no es tipificado, no está en algún código, no es un delito. Sin embargo, bueno, o sea, lo quieren hacer delito, bueno, están en esa situación, ¿no? Pero sí hay como esta alineación parental, bueno, pues son las acciones que hace uno u otro en contra de ese uno u otro, ¿no? Y va encaminado directamente a la manipulación, ¿no? O sea, decir cosas malas o cosas que pues no tienen nada que ver con los niños, ¿no? Sí. Y que pues lo utilizan. Generalmente lo utiliza generalmente, no es una regla, pero generalmente lo utiliza el progenitor, quien está a cargo del niño, quien tiene la custodia. Es generalmente, pero no es algo que suceda. Y una de las consecuencias es, bueno, quitarle a lo mejor la convivencia o quitarle, pues las horas a lo mejor que lo pudiera ver. Sí, o sea, no lo llevan, ¿no?
no presentan Ajá. al pequeño y ya digamos que el otro papá, o sea, vamos a ser francos, pues, hay papás que, ahora que mencionas eso de la alienación parental, creo que, bueno, me parece que ya hay asociaciones, incluso tanto de padres como de madres. Si no estoy mal, creo que hay más papás que lo sufren, pero también hay mamás, porque los Claro. padres que son custodios, no dejan ver a la mamá al niño, ¿no? Sí, o sea, por ahí, entonces Sí, creo que ya hay como asociaciones, ¿no? Ya hay como asociaciones, sí lo he sí. visto por ahí en redes, pero pues eso, el que no vean a los papás, o sea, es también perjudicial evidentemente para el niño, Claro, ¿no? O porque sea, es, no, dejar de ver a mi papá sí. o mi mamá. O sea, eso va en contra de tu sano desarrollo integral, ¿no? O sea, porque pues tú como niño tienes derechos y esos derechos es pues estar con tu papá y con tu mamá, es lo que te Claro. decía. O sea, la cuestión de, ¿quieres que te lo conteste de manera humana o quieres Sí, que te lo conteste de manera legal, ¿no? claro. O sea, los niños pues tienen derecho a estar con los papás, con los abuelos, con los primos, o sea, Sí, convivir. Sí. exactamente, o sea, ¿tú por qué? O sea, nada más porque a ti Porque estás enojado, porque te hicieron exactamente. sufrir, porque, o sea, ya Y, no, ajá, o claro. sea, se olvidan de que pues también tiene un papá, ¿no? Y también se Sí, olvidan de que pues también tienen una mamá, porque claro. también las mamás lo pueden sufrir. Y bueno, para llegar a la conclusión, o sea, mi conclusión en esta plática, sería que siempre tienes que hablar con la verdad, Ok, siempre. la verdad. O sea, siempre hablar con la verdad, no mentir. Los niños, bueno, tú como mamá, pues sabes llegarle a tus hijos, ¿no? O sea, sabes cómo decirle una cosa a tus hijos. Sabes, pues ahora sí como dicen vulgarmente, ¿no? De qué pata cojean los niños y sabes de qué están hechos tus hijos. Entonces, tú tendrías Ujú. que buscar las palabras precisas para, pues, para decirle la situación por la que estás pasando con tu pareja, ¿no? Ok. Otra conclusión sería no subestimar A los niños. los sentimientos, ¿no? Y las emociones de los niños, porque los niños, pues ya sabemos que sí, sí sienten desde que son Claro. bebecitos y desde que están en el vientre de la mamá. Otra conclusión sería preguntar cómo te sientes al respecto, ¿no? Hijo, hija, niño, Ujú. niña, adolescente, o sea, ¿cómo te sientes tú? O sea, te estoy explicando, te estoy diciendo qué es lo que va a pasar, qué es lo que estamos pasando tu papá y yo, cómo te sientes al respecto, ¿no? O sea, necesitas a lo mejor un tipo de ayuda. Yo sé que a lo mejor esto es como muy teórico Ujú. y a lo mejor en la práctica es diferente, pero sí preguntar siempre, ¿no? O sea, siempre preguntar qué es lo que tú estás sintiendo, o qué es lo que tú estás sintiendo y también qué es lo que está sintiendo el niño. Claro. Eh, y vuelvo a reiterar, tener una red de apoyo, siempre, eso es fundamental. Ya sabemos que una red de apoyo podría ser un familiar, un amigo, incluso una persona de salud mental profesional o profesional de la salud mental, si es que a lo mejor no lo puedes digerir, porque pues hay Sí. personas que no lo digerimos, ¿no? Y pues la última, pues, y la más importante, pues sería buscar esta ayuda profesional. O sea, sería, si es que tú no puedes asimilarlo así, pues sí, sería esta ayuda profesional. Pues, Maika, de verdad, muchas gracias. Como yo se los dije, la verdad es que la manera en que mi bebé somatizó lo que le estaba Su pasando me emoción. dijo todo lo que yo necesitaba saber. Yo no sabía por qué. Llegaste tú y fue la manera en que yo descubrí que algo tenía que cambiar y ojalá que este programa llegue a muchos padres, a los abuelos, a los tíos, a quien tenga que llegar y de verdad cuidar y proteger las emociones de la niñez. Obviamente nosotros importamos, pero cuando ya decidimos traer a un ser humano, a un humanito, pues es nuestra responsabilidad cuidarlo de manera integral, ¿no? Desde físicamente hasta emocionalmente. Lo que no vemos también se cuida, ¿no? Entonces, pues chicos, si les gustó, uno, dos, tres. Si les gustó este programa, si pudieron aprender algo, pues
compártanlo, no sabemos quién lo puede estar necesitando y pues denle like, suscríbanse. Bye. Gracias.